En el corazón de la inhóspita y salvaje región de Sabuti, en Botsuana, surgió una historia de lucha, supervivencia y hermandad. Este es un tributo a dos leones extraordinarios que enfrentaron juntos los desafíos implacables de la naturaleza en uno de los territorios más disputados del reino animal. Estos dos guerreros se abrieron paso en el despiadado imperio salvaje, dominando y protegiendo su terreno, enfrentándose tanto a la adversidad de los elementos como a la constante amenaza de otros depredadores. A lo largo de su existencia, forjaron un vínculo inquebrantable, compartiendo no solo victorias y territorios, sino también momentos de vulnerabilidad. Y a través de este relato, reviviremos la majestuosidad y la valentía de estos leones, que hasta en sus momentos más difíciles, lo dieron todo por sobrevivir en el imperio salvaje. Sekekama y Tornous, la huella eterna de los leones legendarios. Reserva Selinda, Botsuana. Hace muchos años atrás, este lugar era el hogar de la manada Selinda. Silvereye y Romeo lideraban esta manada con fuerza y sabiduría. Y en los primeros meses de 2007, la manada fue bendecida con el nacimiento de 5 cachorros machos. Entre ellos, 2 crecerían para forjar una de las historias más épicas, Tornous y Sekekama. Bajo la protección de sus padres, Sekekama, Tornous y sus hermanos aprendieron las duras lecciones de la vida salvaje. Pero pronto, el ciclo de los leones los empujó a buscar su propio destino. Dejaron su manada, y tras un breve tiempo como nómadas, sus fuerzas se consolidaron y finalmente tomaron un territorio. Así nació la gran coalición Selinda, los 5 hermanos que se erigieron como reyes de un vasto y disputado dominio en Sabuti. Sin embargo, el poder es un arma de doble filo. Los conflictos por los derechos de apareamiento entre los hermanos desgarraron la coalición, y Tornous y Sekekama quedaron como los únicos soberanos de Sabuti Mars, mientras que sus 3 hermanos fueron desterrados, obligados a fundar sus propias dinastías. Así comenzó una época dorada, una era de violencia, fuerza y garras de hierro, que duraría más de una década. Bajo el mando implacable de Sekekama y Tornous, el territorio prosperó. Cada rincón de Sabuti resonaba con el eco de sus rugidos, y cada rival que se atrevía a cruzar sus fronteras era expulsado o golpeado. La descendencia de estos 2 colosales reyes creció, extendiendo su linaje en todas direcciones. Nacieron leones que se convertirían en sus más fieles aliados, pero también en sus desafiantes rivales. Sus hijos, conocidos como los rebeldes, fueron una constante fuente de problemas, especialmente Tsekedi, quien en su arrogancia retó la autoridad de sus propios padres. Sus 5 hijos más de la manada del norte encontraron su lugar, y otros descendientes como Sekoti crecieron bajo la sombra de estos legendarios padres.
La hija de Sekekama, Silvereye, y otros descendientes como los Renegados, o los Golden Boys, continuarían extendiendo la línea y el poder de sus padres, forjando sus propias historias en el Imperio Salvaje. Cada hermano tenía un rol crucial en esta monarquía de fieras. Sekekama, el rey colosal, era conocido por su violencia, fuerza y feroz protección de sus cachorros. Cuando había alimento, imponía su autoridad, y en ocasiones apartaba a las leonas para que sus hijos comieran primero. Si alguna se atrevía a desafiarlo, la castigaba con brutalidad. Su poder era colosal, y su carácter impredecible. Tornous, su fiel hermano y compañero de batalla, fue reconocido por su destreza guerrera y lealtad inquebrantable. Siempre a la derecha de Sekekama, Tornous defendió su imperio con valor incansable, vigilando y protegiendo sus fronteras como el más leal de los guardianes. Así, Sekekama y Tornous mantuvieron su reino sobre Sabuti durante años, una era gloriosa de poder absoluto, donde el imperio salvaje de Sabuti resonó con sus rugidos. Durante sus años de reinado, Sekekama y Tornous lograron algo sin precedentes en mucho tiempo. Pues algunos dicen que junto al Mars Pride, en algún momento formaron una supermanada de casi 30 miembros, o quizás más. A pesar de su edad, los dos reyes continuaban en buena forma, dominando su territorio sin un rival a la altura. Pero el tiempo es implacable, y finalmente los signos de la vejez comenzaron a mostrarse en los dos colosos de Sabuti. En 2021, los dos reyes superaban los 14 años, y algunos guías decían que su reinado y su tiempo podría terminar en cualquier momento. Si había algo que no podían vencer fue la edad. Sus fuerzas ya no eran las mismas, y una gran amenaza se acercaba lentamente. Dos viejos rivales regresaron, ahora más fuertes, y pusieron en apuros a los veteranos reyes. Tornous fue herido, y Sekekama desapareció durante semanas. Muchos lo creyeron muerto, pero reapareció en malas condiciones, igual que Tornous. Ambos dejaron Sabuti Mars y se retiraron, desapareciendo por un tiempo hasta resurgir en Mababe, donde volvieron a recuperar fuerzas y lucharon por un nuevo territorio. En Mababe se hicieron con algunas leonas, criaron más descendientes y continuaron defendiendo su nuevo hogar. A pesar de nuevas heridas y ataques, su fuerza legendaria les permitió resistir durante meses. Pero con el paso del tiempo, más y más rivales llegaron para disputarle su lugar. En agosto de 2023, estos reyes de otro tiempo fueron vistos por última vez. Como sea que se haya producido o se produzca su final, es tiempo de dejarlos ir. En cada rincón de su reino,
El viento lleva su historia, y en la vastedad de la noche, sus rugidos aún resuenan, como fantasmas de un poder que nunca volverá.